Eu vou começar com um escritor argentino premiado. O prêmio em si não quer dizer grande coisa. O que tem, sim, é o talento extraordinário desse moço impressionante. Alan Pauls, por favor. A gente vai falar em português, hablamos en castellano, la gente tiene con los traductor simultâneos, ¿es eso? Em princípio, nem precisa tanto, porque são línguas próximas, ¿no? Más o menos. No mucho. Hay muchos Palabras malentendidos. como embarazado, sí. quiere decir una cosa allá y otra cosa acá. Sí. Pero yo quería saber antes de todo, qué idea extraordinaria es. La idea de la historia do cabelo. En español, la historia do cabelo, la historia del pelo. La historia del pelo. La historia del pelo. ¿Cómo tuviste esta idea tan fenomenal? Bueno, el libro es parte de una trilogía Sí. de tres libros. Todos se llaman Historia de... El primero se llamó Historia del llanto, o sea, Historia de las lágrimas. Sí. Historia del Yo creo pelo... que está acá. Exacto, Historia do pranto. Historia do pranto. Sí. El segundo es Historia del pelo y el tercero es, el que estoy terminando ahora, se llama Historia del dinero. Y son tres libros sobre la década del 70 en Argentina, que es una época muy pomposa, muy con mayúsculas, ¿no? Y al mismo tiempo terrible, ¿no? Terrible, pero digo, es una época de una intensidad feroz y está llena de próceres y de verdugos y de asesinos y de víctimas. Y yo para entrar a esa época quería elegir como puertas laterales, digamos, caminos menos transitados. Y se me ocurrieron estos tres elementos, el llanto, el pelo y el dinero, como maneras de entrar. Y son simplemente tres obsesiones, o sea, es el mismo héroe que protagoniza las tres novelas. En un caso está obsesionado con las lágrimas, con llorar. En el caso del pelo está obsesionado con el pelo, con conseguir una especie de corte perfecto, que sea a la vez un corte revolucionario. Sí. Y en el caso de la historia del dinero está obsesionado con el dinero, con la plata. Y también yo creo que vos creaste la historia de la obsesión de quien lee el libro, porque es imposible de dejarlo. Ah, qué bueno, qué bueno. No, de verdad, es una narrativa increíble, ¿no? Es que sigues sin parar. Pero vos ¿qué edad tenías en esta... Toda mi adolescencia transcurrió en los años 70, o sea que es la edad, la época de mi formación. Yo me formé o me deformé en los años 70, así que soy un hijo de los años 70. ¿Y también con el miedo que ocurría en los años 70? ¿O sí, digamos, los años 70 en Argentina se dividen en dos, son dos mitades. La primera mitad de la década es la década del sueño revolucionario, o sea que es la década del entusiasmo, y la segunda mitad de la década es la década del terror y del espanto, ¿no? O sea que pasé por todas las... Fue como un parque de diversiones, digamos, pasé por todas las emociones posibles, ¿no? Y vos en la época de la Copa del Mundo, por ejemplo, ¿qué edad tenías? El 78, cuando Sí. ganó Argentina, yo tenía 19 años. ¿Eso fue una cosa importante para la dictadura argentina? Sí, fue importante porque funcionó como una cortina de humo Sí. para esconder y ocultar las atrocidades que estaban sucediendo a nivel político, represión, etcétera. Y a la vez fue importante también porque fue un momento en el que, digamos, fue el primer acontecimiento popular, entre comillas, Sí. de la que la dictadura militar podía jactarse, ¿no? O Sí, sea, acá también en 70, la Copa del 70, Exacto. hubo más o menos lo mismo, porque la Copa no fue acá. Exacto. Pero en Argentina la Copa fue en Argentina. Fue en Argentina. Para mí la Copa del Mundo del 78 es muy parecida a la Guerra de Malvinas. Sí, en eso que Argentina. yo quería hablar también de la guerra de la sí. Malvinas. Yo tengo un grande amigo que es argentino, fue casado con una brasileña, una actriz brasileña, Bibi Vogel,
que se llama Alfredo Sema. Es un autor y director y actor de teatro, y hablábamos mucho sobre lo absurdo de la guerra de las Malvinas, que es una cosa que también aglutinó toda la gente, ¿no? Sí, exacto, exacto. Hubo como una verdadera pasión ahí, una pasión siniestra, ¿no? Porque por primera vez, digamos, la misma sociedad que había sido maltratada, reprimida, asesinada, salía a la calle con pasión a defender, en cierto sentido, una causa demencial que había sido impulsada por el mismo gobierno que llevaba ya 6 años de dictadura, ¿no? O sea que ese fue el momento más trágico para mí de la dictadura, porque fue el momento en el que la sociedad por primera vez adhería a la dictadura, ¿no? Es una cosa que no se comprende. Haciendo la misma analogía con el fútbol, al mismo tiempo que se pasaba la guerra de las Malvinas, había un gran jugador argentino, Ardilles, que jugaba en Inglaterra. Exactamente, sí, sí. Eso también daría algo como un film, esta historia de la vivencia y de la convivencia entre la gente que no tenía que ver con la guerra, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no, es algo que salpicó a todo el mundo. Yo, de hecho, tenía un amigo, muy amigo, que en ese momento, en el 82, estaba tratando de quedarse en Londres para estudiar filología. Era una especie de loco de la filología. Quería estudiar filología clásica en Londres en el momento en que se declara la guerra. Y mi amigo se presenta ante la embajada argentina en Londres, dice: soy argentino, estoy aquí, tenía este proyecto. Y encima mi amigo había hecho el Liceo Naval en Buenos Aires, o sea que tenía un grado militar, digamos. También. Y el embajador en ese momento le dijo: si usted no vuelve a la Argentina mañana mismo, lo consideramos desertor y nunca más va a volver a la Argentina. Y mi amigo volvió a la Argentina y a los 2 meses tuvo una leucemia. O sea que fue una historia completamente, fue como una especie de alegoría del desastre de ese momento. Sí, sí, había situaciones así. Bueno, además en la Argentina, en Buenos Aires, hay una población inglesa o descendiente de inglesa fuerte, ¿no? Hay una pequeña comunidad inglesa que es importante, que tampoco entendían muy bien de qué se trataba, ¿no? Esta guerra. Sí. Era un poco inexplicable. Sí. Y también la población de las Malvinas, en el momento era una población de ingleses. Sí, sí, sí. Pero no solamente ingleses y argentinos. No, son ingleses. O sea, siempre el grueso de la población en Malvinas siempre fue inglesa, sí, sí, los kelpers, sí, sí. Y en el fondo, en fin de todo, Galtieri no se salió bien con esto, ¿no? No, bueno, la derrota de Malvinas fue un poco el principio del fin de la dictadura, ¿no? O sea que en cierto sentido fue una desgracia con suerte, porque tal vez sí los militares argentinos ganaban la guerra, tal vez teníamos dictadura para 30 años más, ¿no? ¿Sabes qué? Y podíamos declararle la guerra a Francia, sí, a Estados Unidos, a Groenlandia. Groenlandia también es un buen enemigo. Era un buen target, sí. Un buen target. Alfredo Sema me contaba que habían encomendado una estatua gigantesca para colocarla en las Malvinas, que se decía... que decía gaucho, él con una lanza, gaucho en Puerto Argentino. Y después, cuando ya llevaron, el ejecutor llevó la estatua, y ya tenía terminado la guerra, ya tenían perdido, él llegó con esta estatua, catá la estatua que me fue encomendada. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? No sé, ya fue paga. Y entonces la colocaron allá en un parque, no me acuerdo. Yo lo vi, pero no me acuerdo dónde era. Y la placa cambiaron. Estaba escrito gaucho mirando hasta Puerto Argentino. Y la dejaron allá, la estatua. Son cosas que parecen operetas, ¿no? Con sangre, con la gente... Sí. Con la gente que muere. Sí, operetas trágicas, sí. Sí. ¿Cuánto tiempo, hablando un poco de la mecánica, cuando empezaste, ya tenías todas las 3 historias más o menos pensadas, arquitectadas, ¿no? No, tenía la idea de las 3 novelas, tenía la idea de estos 3 elementos,
importantes para cada una de las novelas, El llanto, el pelo y el dinero, y después tenía algunas escenas que quería contar en relación con el llanto, con el dinero y con el pelo. Pero después las novelas están escritas sin plan, más bien como escuchando una especie de melodía invisible, digamos, ¿no? Más bien son novelas escritas muy musicales, de un modo muy musical. Mucho más. Hay una cosa en el libro que me parece que se refiere a una escena de tu infancia con los cabellos, con los pelos, ¿o no? Una escena de infancia. Bueno, hay una En escena la playa. que es una escena, vos hablabas de 1970, de la Copa del Mundo. En 1970 yo vine por primera vez a Brasil, yo tenía 10 años. En ese momento era rubio, hay que pensar que estamos hablando de muchos siglos atrás. Era rubio y me acuerdo que una de las cosas que más me impresionó de esa vacación en Brasil fue que estaba en la playa en Río de Janeiro y de repente alrededor mío empezó a ver como pequeñas multitudes de niños que trataban como de tocarme el pelo, ¿no? Como si yo fuera uno Porque de los... eres rubio, sí. Sí, o uno de los E.T. de Claire, o, ¿no? O una especie de divinidad vikinga, ¿no? Y me resultó muy impresionante. Era la primera vez que yo salía de la Argentina, era la primera vez que viajaba en avión y la primera vez que iba a un país donde se hablaba otra lengua. O sea que Brasil realmente fue una experiencia como de extranjería total para mí. Y encima esta ceremonia rarísima de los niños como persiguiéndome para tocarme el pelo. ¿Tocaban el pelo? El pelo, así, trataban de tocarme el pelo. Sí. Como si fuera, no sé, una especie de piedra preciosa o de Sí, mineral o precioso. un dios nórdico. Muy raro, muy extraño. Muy... Y hablando de este libro, yo vi el film de mi querido amigo Babenco. Sí. ¿Cómo conociste a Babenco o cómo se dio este encuentro? Bueno, yo lo conocía ya a Babenco antes de que Babenco se interesara por mi novela. Lo había entrevistado 2 veces cuando yo era periodista en Buenos Aires. Yo hacía crítica de cine y lo había entrevistado 2 veces. Una vez por Pillote, por la película que estrenó en Buenos Aires, y después por una película que hizo en Argentina. Y un día me llamó por teléfono, él estaba en una isla, creo, de vacaciones, y me dijo: acabo de terminar de leer tu novela, me gustaría llevarla al cine, quiero saber cómo están los derechos. Y a mí me parece una idea tan descabellada, tan disparatada, que le dije: mirá, me parece que estás loco, pero haz lo que quieras. O sea, si querés realmente seguir adelante con este plan, te reservo los derechos. Y ese fue el contacto. Después nos vimos en Buenos Aires y ahí empezó todo. Sí, el film, a mí me gusta mucho el film. Hay la participación de Paulo Tran, que es, yo creo que es muy divertida, fantástica, Sí, lo hace muy bien. Sí. ¿Y vos venís mucho a Brasil? ¿O cómo es? Vengo bastante más a menudo que antes, digamos. Tengo una relación bastante más fluida que antes, desde que tengo un editor como Cosa Knaifi que publica mis libros. Y muy bien publicados. Vengo, sí, son lindos. pequeñas obras de arte, me parece. Más allá de lo que haya dentro, me parece que los objetos son realmente objetos de exposición. Vengo a menudo y tengo, me parece, más relación, me empecé a interesar más por la literatura brasileña, empecé a tener como una relación un poco más estrecha con Brasil, que efectivamente es un país que está muy cerca de la Argentina y a la vez es un país tan extraordinariamente diferente, ¿no? Tan envidiable para nosotros. Y a las veces tan extraordinariamente lo mismo, semejante. Al mismo tiempo que es muy diferente, en ciertas cosas se parece mucho. ¿Ah, sí? No lo sabemos ¿En si qué? los argentinos también. ¿En qué? Creo que una cosa por las pasiones que los dos pueblos tienen, por diferentes cosas. Mas hay pasión por el samba, hay pasión por el tango, hay mucha pasión por el fútbol. Yo creo que hay puntos semejantes y hay puntos totalmente opuestos. Sí, yo siempre tuve la impresión de que los argentinos tenemos una experiencia de la pasión muy triste siempre. Y que en Brasil hay como una cierta experiencia más gozosa de la pasión. Basta ver el tango, ¿No? Es una pasión un poco llorona, la Argentina. Tal vez, pero el samba a las veces también es triste. Sí. Você não acha que às vezes o samba é triste, Eduardo? Acho. Hein? Acho. Passa uma melancolia disfarçada, às vezes. Disfarçada, exatamente.
E o tango também tem uma coisa de alegria. É uma tristeza ritmada. É. Eu fico excitadíssimo com o show de tango. Tem uma coisa, não é uma coisa para baixo. Não, nem um pouco. É uma coisa bravia. É uma tristeza bravia. É interessante isso. Eles têm essa dicotomia, os dois. Bom, eu conversei aqui com Alan Pauls. Alan ou Alan? Alan. Alan Pauls, que estou mostrando aqui os 3 livros que já tem: História do Pranto, História do Cabelo e aguardando a História del Dinheiro, da guita. De la guita. Alan Pauls, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.